palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Jehová, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Jehová, revienta las cadenas, bendice a tu pueblo, Jesús, y pon alabanzas y gloria, y unidos alabemos a Dios. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor, porque es tan grande tu gloria que no hay hombre que te vea y viva. Jehová, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. Jehová, revienta las cadenas, bendice a tu pueblo, Jesús, y pon alabanzas y gloria, y unidos
el mar habla de tus proezas. Jehová revienta las cadenas, bendice a tu pueblo, Jesús, y pon alabanzas y gloria, y unidos alabemos a Dios, y unidos alabemos a Dios. Conclusión de la carta a Esmirna, sí, de parte de Jesús a Esmirna, y está muy interesante. Como ya dijimos, la carta nada más son 4 versículos. Fue el versículo 8 y 9, y hoy es el 10 y el 11, y está muy interesante. Voy a leerlas de una vez para saber de qué estoy diciendo, de qué estoy hablando. Déjeme, le voy a decir el resumen de lo que fue la semana pasada. Es Apocalipsis 2, del 8 al 9. Decía, déjeme leerlo, toda la cartita, toda la carta que Jesús envió a Esmirna, que es del versículo 8 al versículo 11. Ahí les va. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que también conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hasta ahí leímos, pues esa es la primera parte de la carta. Dice la segunda parte, que es lo que vamos a estudiar hoy. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, voy a decir el resumen de lo que fue la primera parte para empezar ahora sí a lo de hoy. El pastor de Esmirna le escribe al pastor de Esmirna, le escribe el primero y el último, quien estuvo muerto pero vivió. Jesús dice: te conozco tu sufrimiento, tu pobreza, pero tú eres rico. Pero ellos tienen gran fe, aunque los malos judíos y los no creyentes eran adoradores del diablo. Ellos eran muy crueles contra ellos. Ahí está, esa es la primera parte, que es Jesús les dice que los conoce, que conoce su esfuerzo, y que también conoce los problemas que tienen al esforzarse, porque los judíos, que dice ahí que ni judíos son, porque nada más son de nombre, nacieron judíos pero no viven como el pueblo de Dios. Si los judíos, los paganos, están contra ti, te hicieron pobre. Eso fue lo que estaba pasando, estaban oprimiendo a los pobres de Esmirna. Sí, y luego les dice algo terrible, que estos judíos que no son judíos pero que son los paganos, son sinagoga de Satanás, y ese es un nido en donde se adora al diablo. Sí, es sobre las personas que dicen que son pero no son. Hablamos de eso. Y luego vienen los 2 últimos versículos, pues, que déjenme le doy la introducción. Esos versículos
si se fijó ahorita, no sé si lo puso atención, pero lo que dice es de que los problemas van a continuar. Si es pobrecitos de los de Esmirna, han pasado tanta tribulación, aún no va a parar. Van a seguir atribulados, van a seguir perseguidos. Dice que el diablo los va a encarcelar por 10 días. Sí, que sean fieles hasta la muerte. Sí, es muy probable que en esa persecución que van a tener todavía los van a alcanzar y los van a matar. Sí, entonces dice ahí que el regalo que Él les promete, la promesa que Dios les hace, es darles la corona de la vida. Y en la corona de la vida, me gustaría como estancarme o como hablar de eso, porque el sufrimiento de los de Esmirna no para en toda su vida. ¿Sí? Y ellos se han esforzado. Jesús alaba su esfuerzo, aún el problema que tienen cuando se esfuerzan. Sí, y no tienen ninguna recompensa más que la corona de la vida. Sí, y la corona de la vida es nada más, nada menos que la victoria sobre la muerte. Si es el Señor les promete darles a ellos, ponerles una corona, no una corona de oro, pero es una corona al que es victorioso. Vamos a investigar un poquito más de esto. Sí, pero los de Esmirna, a los cuales Jesús nunca les da un reto, sí, como a los efesios les dijo, pero tengo contra ustedes que dejaron su primer amor. A Esmirna no les dice nada, porque es una iglesia perseguida, y tristemente cuando una persona está sufriendo por su fe crece. Pero cuando una persona no sufre por su fe, esto es, no hay ningún problema, todo está bien, entonces nos quedamos como chaparros en la fe. Entonces el Señor es bueno y es dulce, y Él de repente quisiera, ¿verdad?, que nosotros no sufriéramos, pero el problema con no sufrir es que no nos olvidamos de Dios, pues. Es un problema, ese es un gran problema que el Señor quiere que entendamos, pues, quiere que analicemos, y nos da el ejemplo de Esmirna, porque a los de Esmirna no se les encontró ningún problema, pero tampoco se les exigió nada más. Si ellos estaban viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, pues no se les exigió nada, porque estaban en grandes problemas toda su vida, y al final de cuentas solamente tienen la vida eterna. Sí, tenemos que pensarlo, y dentro de ese pensamiento en el cual no nos gusta, ¿verdad?, porque estoy diciendo que el sufrimiento nos va a hacer vivir santamente, ¿verdad?, y se nos hace como un pensamiento correcto, pero ¿quién quiere sufrir? Yo no, ¿verdad? O sea, no queremos sufrir, pues. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la disciplina, no nos gusta ninguna clase de regaño o instrucción que nos cambie de la forma que somos, ¿verdad? Y por esta razón, porque no nos gusta nada de eso, entonces oímos, se nos hace bonito, creemos que es una instrucción buena, pero nos cae gordo que nos vaya a venir alguna enfermedad. No nos gusta, nos choca que alguien nos reprenda, o que nos diga esto o aquello, o que vas a sufrir. Imagínate qué clase de bendición, digamos que alguien diga, voy a orar por ti, fíjate que vas a sufrir mucho y vas a enfermarte y te vas a morir un día, mejor no ores por mí, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Y pensando en todo eso, y antes de meterme bien al estudio, lo que quiero decirles es, Jesús, Dios, sí, Él, hace poquito uno de mis hijos, Isaac, me dijo que si Jesús era a veces Dios y a veces hombre, o si había veces, cuando estaba en este mundo, dejó de ser Dios. Una pregunta bien profunda, que si te pones a pensar, es fácil decir, no, Él nunca puede dejar de ser Dios. Él es Dios, no importa en qué forma tenga humana. Pero el gran problema con esta respuesta es de que si Jesús, en el ser que Él era, tenía habilidades de Dios, porque era Dios, entonces la muerte en la cruz no pagaba nuestros pecados. Si Jesús en la cruz dijo
se los prometo que obviamente cada quien nada, pero a mí me golpeó esto. Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Obviamente no sabemos qué es eso, pero ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le dice a Dios, a su Padre, ¿por qué me abandonaste en el momento más triste? Estoy en la cruz, crucificado, golpeado, y Dios le volteó la espalda a Jesús, porque Jesús era abominable frente al Padre, porque Jesús tenía mi pecado en él, y mi pecado lo apartó de Dios, y Dios lo abandonó y lo destituyó y lo corrió de su vista. No lo quería ver porque le era una abominación por causa de nosotros. Si Jesús en el jardín de Getsemaní estaba pidiéndole a Dios, estaba pidiendo al Padre que si hubiera una forma que quitara de él esa copa, y me arrepiento 100,000 millones de veces, porque por si algún día yo pensé que él tenía miedo de ir a la cruz, y estaba diciendo como humano, Dios, es terrible lo que me va a pasar, Padre, si hay una forma, quita de mí esta pena. Me arrepiento. Esa es una vulgaridad, eso es contrario a lo que Dios dice. Todos los apóstoles fueron mártires. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna, y él murió mártir. Había una persecución terrible de parte del emperador. Sí, y a Policarpo lo escondieron en un rancho, y ya estaba muy viejo. Él le dijo a la gente, un día dijo, no me puedo estar escondiendo porque soy cristiano. Si me van a encontrar, que me encuentren. Y se lo hallaron, fue en el gobierno, lo agarraron preso, lo sacaron de donde estaba metido, sí, y encontraron los soldados que era un anciano que les daba pena ir a matarlo. Lo tenían que llevar enfrente del gobernador, del César. Sí, luego los leones lo iban a matar, pero era un señor que ya no podía ni caminar. Entonces los que lo fueron a agarrar a los soldados le dijeron, oiga, don Policarpo, si usted nada más quema poquito incienso y dice que César es su señor, lo dejamos vivo. No hay no necesita de ir al Coliseo, nada de esto. Y él no quiso decir que César era su señor, porque él tenía un señor. ¿Alguien cree que el capitán del evangelio, el capitán de todos los apóstoles, nuestro Señor Jesús, tenía miedo de ir a morir? Si Policarpo, un don nadie después de todos los apóstoles, no quiso decir que César era Señor, Jesús no tenía miedo. Él vino a eso. Él, no como un Dios que no le iba a doler nada, como hombre que llevó mi pecado, y para matar mi pecado en su carne, 100% hombre, totalmente hombre, nada que ver con que él tenía algún poder divino. Allí en ese momento Jesús tenía mi pecado y lo iba a matar en la cruz, y él estaba feliz de hacerlo. Jesús estaba feliz de hacerlo, no había ningún problema. Dice en Hebreos 12:2, así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, esto es Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No tenía ningún temor, a eso vino cuando Pedro le dijo, no, Señor, no te van a matar. Él dijo, aléjate de mí, Satanás. Cuando estaba Jesús en el jardín de Getsemaní, no tenía miedo a la muerte, para nada. Cuando él dijo, aparte de mí esta copa, es para que nosotros entendiéramos hoy, sí, que no hay otra forma de salvación más que su muerte por nosotros.
No porque él tenía miedo, él es el capitán del evangelio, el capitán de todos nosotros. Él vino a eso, ese era su propósito, morir. Ahora, digo todo esto, déjame terminar de decir, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque la cruz para Jesús no es nada de temor. Es para nosotros que pagó. Él se convirtió en un pecado detestable para Dios, para que nosotros no fuéramos detestables ante Dios. Una persona que no tiene a Jesús es detestable ante Dios. Necesitamos estar en Jesús, en quien Dios se complació por su sacrificio, por su muerte terrible que sufrió por nosotros. Gozoso de hacerlo. Digo todo esto, enfocan todo esto, porque vamos a ver hoy que los de Esmirna, que Jesús les dice que van a sufrir más y que no hay ninguna salvación para ellos, no les promete quitarlos de la opresión de los gobiernos, ni de los judíos, ni de nada, pero les promete la corona de la vida, que es lo único que nosotros tenemos hoy. Y lo valoramos tan poco, porque en tan poco fracasamos y caemos en pecado. En tan poco. Ni siquiera nos van a matar, ni siquiera nos van a echar a la cárcel, ni siquiera nos van a nada. Y cuando se ofrece que mostremos nuestra fe, cuando hay un problemita que alguien dice que si en esos tiempos, si el ser homosexual parece como que ya no es pecado. Ponen en las escuelas, es una locura, ¿verdad? Y todavía es un pecado. Es un pecado que Dios castiga, ¿verdad? Y un homosexual, si no se arrepiente, se va a ir al infierno, igual que un ladrón, igual que un mentiroso. Eso es, nosotros todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Pero no podemos tapar el ojo al macho y decir, ese no es pecado. Ya no, ya se permite casarse. La otra moda que ya tiene mucho tiempo, hay que nomás vivir juntos. ¿Qué tiene? Hay que calarle 1 o 2 años a ver qué pasa. Así, pues ese es un pecado que si te mueres y no te arrepientes de ese, te vas a ir al infierno. Si el pecado sigue siendo pecado, y si nosotros nos hacemos de la vista gorda como que no es pecado, como que está bien, especialmente cuando nuestros hijos andan haciendo eso, ¿verdad? De eso no hay que hablar ahorita. No, ¿cómo de que no? O sea, digo esto porque nosotros tenemos que pararnos de pie y defender la salvación que ya tenemos, honrar a Dios. Amén. Perdonen si ando medio excitadón. Ok, pero ahí va. Esta es la introducción. Dice: la terrible persecución de la iglesia de Esmirna, o sea, por adoradores de Satanás, no creyentes y judíos. Esos eran los que estaban atacando a la iglesia de Esmirna. Jesús les indica: no tengan miedo. Así comienza a decirles a ellos: aunque el diablo los castigará, y si mueren, vivirán por la corona de la vida que Jesús les asegura. Esto es, como le dijo a Marta: aunque mueran, vivirán si creen en mí. Y si se someten, no más muerte, sino vida eterna. Eso anuncia pues la corona de la vida. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, ayúdanos para ser capacitados por ti y a tener esta fe que tu acción requiere, Señor, que el evangelio requiere, una fe firme. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Voy a comenzar así, donde Jesús les dijo, voy a leer otra vez los versículos. Es en el 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Bueno, así comenzamos. Yo puse ahí: no temas. Así comienza Jesús a decirles: no teman, ¿ya? De todo van a sufrir, pero no teman, ¿ya? Si tan solo entendiéramos esta expresión de nuestro Señor, les daré un ejemplo de este no temas, ¿okay? Cuando te van a sacar una muela, si vas a que te saquen, te está doliendo la muela y luego vas con el dentista y quieres que te la saque, ¿verdad? Después que te ha dolido tanto, la idea es de que aunque te va a doler más, es mejor que te saquen la muela, ¿verdad que sí? Porque sabes que si te puede caer una infección o lo que sea, pero te va a doler de todos modos. Te van a poner inyecciones en tu encillita.
¿verdad? Que está sanita y que no quieres que te inyecten y ahí, y de todos modos te van a doler porque es necesario que haya ese dolor para que te sanes, pues. También, ah, cuando castigas a uno de tus hijos porque quiere meter la mano a la lumbre. Si el niño está allí, está chiquito, no sabe nada y quiere meter la mano a la lumbre, entonces tú lo castigas y le das un manazo. No le gusta el castigo, pero no se quemó, pues. Sí, hay cosas que tienes que pasar, hay sufrimientos que tienes que pasar para vez de no pasar el mayor sufrimiento, sí, para vez de que no te pase pues el gran problema que que se puede resolver con un sufrimiento antes. Algo que a todos nos ha pasado por no obedecer después vienen las consecuencias terribles. A todos nos ha pasado. A veces no obedecemos pensando que quién se va a fijar, y luego las consecuencias por algo que hiciste, algo que no debiste hacer, entonces son gravísimas, ¿verdad? Y entiendes que fue por tu desobediencia. Hermanos, puse acá, Jesús ama a su iglesia, pero muchas veces tenemos que aprender pese al sufrimiento. Algo que es bien común para los seres humanos es la queja. Todos estamos iguales. Nos quejamos de todo. Si llueve, porque está lloviendo. Si hace frío, porque hace frío. O nos quejamos por el calor, o por el viento, por el ruido, por el silencio. Nos quejamos porque somos humanos. Así somos. Esa es la cosa. El siguiente punto es que de todos modos todas esas cosas son necesarias para la vida. El frío, el calor, el aire, la lluvia, todo. Aunque nos quejemos, todavía eso es necesario y eso va a estar pues ahí. El Señor Jesús nos advirtió que sufriríamos en este mundo, aún siendo personas de fe. Sí, a mí me gustó mucho este estudio, aunque no es exactamente lo que queremos oír, pero tenemos que aprender. Jesús dijo claramente en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Y parece como que va a ser algo muy bonito lo que sigue, pero luego dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, la palabra aflicción no es un dolor como que te pegas en el dedito en la pata de la cama y un dolor. Ese no es aflicción, todavía ese no es aflicción. La aflicción es como que traes una aguja y te estás pique y pique y pique y pique por días, te está afligiendo eso. Sí, Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones, es continuo dolor, pero podemos decir, pero somos cristianos, no debemos de sufrir tanto porque somos cristianos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo eso, pues. O sea, no está diciendo que no vamos a sufrir nunca. Al contrario, Él dice que vamos a sufrir aflicción. Dice, pero confiad. Dice, no teman. Yo he vencido al mundo. Y si vemos cómo Jesús venció al mundo, es con mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Aquí está la misma idea de la palabra no temas, aquí donde dice él, pero confiad. ¿Sí? Tenemos que no temer a lo que venga, y tenemos que, cuando venga lo que venga, confiar en Dios. ¿Sí? Como lo hizo Policarpo cuando fueron y le dijeron que si nomás quemaba poquito incienso y decía que César era Señor y lo iban a librar, dijo él, no, yo tengo un Señor y háganme lo que quieran, yo voy a confiar en Dios. Como los amigos de Daniel, vamos a confiar en Dios aunque nos metan al horno. Si tenemos que confiar en Dios aunque veamos que el problema viene, pero el Señor sabe perfectamente bien. Sí, déjeme le digo algo que tengo que acabo de temprano, déjeme le digo. La semana pasada me hablaron del hospital, uno que es ¿cómo le llaman? El chaplán, el que se encarga de la gente enferma en los hospitales. ¿Okay? Y él tiene su tarea en el hospital, pero él no puede hacer visitas. Entonces me habló, encontró un pastor y le dijo que si podía ir a ver a una persona enferma, y fui. ¿Verdad? Y esta persona tiene un cáncer terrible, no la conozco, nunca la había visto en la vida, ¿verdad? Y el cáncer ya se le fue para todo su cuerpo, pero todavía tenía conciencia.
Llegué, nunca abrió los ojos, nunca habló una sola palabra, ¿verdad? Pero nada más decía sí y no. Y la probé algunas veces diciendo está frío, ¿verdad? O usted tiene calor, o sea, decía que sí, no correctamente, ¿verdad? Entonces empecé a hablar del evangelio y le dije, ¿quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Quiere ir al cielo? Dijo sí. Lo hicimos y abrió la boca y luego lo dijo, pues, ¿verdad? Despacito, pero sí lo recibió Jesús en su corazón, ¿verdad? Y voy a volver a ir otra vez. La verdad es que no me hablaron porque quedaron de hablarme. Yo pienso que la mujer estaba ya a punto de morir, ¿verdad? Y digo esto porque es tan importante saber que Jesús murió por ti ahorita, porque la tarea del ser humano en este mundo, con la vida que tienes, es encontrarte con Jesús. ¿Sí? Dios nos dio libertad para escogerlo o rechazarlo libremente en toda tu vida, y la gente ha escogido rechazarlo, pero cuando decimos sí y lo seguimos, la tarea del ser humano para la vida eterna está cumplida, pues. Sí, una vez que dices tú sí a Jesús, que crees en Él, entonces lo que resta de vida es solamente parte de tu vida eterna. Sí, esa es la tarea, encontrarnos con Jesús. Y es bien importante porque todo esto que estamos diciendo aquí, tiene que ver con que la corona de la vida se nos ha dado a nosotros, no importa qué pase ya en la tierra. No importa el sufrimiento o la alegría o la pena o el gozo, el siguiente paso es la corona de la vida. Si tú crees, tienes vida eterna. Entonces necesitamos encontrarnos, ¿verdad?, con Jesús ya, pues, y mantenernos con Él, sabernos de Él, caminar con Él, obedecer su palabra, seguirlo a Él. No temas, Jesús dijo, confiad. Jesús le pide a la iglesia de Esmirna que sigan adelante, aun cuando sí van a seguir padeciendo. Hermanos, Dios nos disciplina y esto no es raro y tampoco hace a Dios malo. Sí, normalmente nosotros, eso está bien interesante porque primero no pensamos que Dios nos castiga. Sí, mucha gente dice, oh no, Dios no castiga a nadie, Él es un Dios bueno, Él cómo va a castigarte, ¿verdad? Y vemos que en la Biblia Dios castiga a mucha gente, ¿verdad? Dios odia el pecado. Sí, a mí me impactó tanto el estudiar esto otra vez, ¿verdad? Y sin ser, digamos, Semana Santa, ¿verdad? Y ver que Dios voltea la cara de su hijo a un lado porque Él es el pecado, lo que a Dios ofende, pues. Es una abominación el pecado y ahora su hijo era una abominación para Él, para el Padre. Jesús era una abominación, dice la Biblia que Él se hizo maldición por nosotros. Y Dios lo volteó la cara y Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él estaba allí en ese momento hecho pecado por ti y por mí. Sí, yo no sé, pero yo creo que tenemos que ser bien, personas bien envueltas en lo que Dios hace. Si Dios odia el pecado, Dios castiga al pecado. Sí, no podemos pensar vagamente, sí, que aunque seamos pecadores, digamos que sin Jesús, porque Dios es bueno, sin Jesús, al final Él va a salvar a todos. Eso es una fantasía. Sí, Dios hizo una forma de salvación para todos los pecadores y eso es a través de la muerte de Jesús en la cruz, en donde Él quedó complacido con ese pago, sí, con esa muerte, con ese castigo terrible contra nuestro pecado, y luego Él quedó saciado, que el pago del pecado es muerte y el pecado quedó matado, destruido en el cuerpo de Jesús. Entonces Él quedó satisfecho. Sí, la ira de Dios se apaciguó en la vida de Jesús. Ese sufrimiento, sí, y ese cuadro tenemos que ponerlo en la cabeza, porque Dios no nos va a dejar pasar, porque es bueno, el pecado.
tenemos que venir a los pies de Cristo todos los días, que está abogando por nosotros, haciendo válida su cruz por nosotros, ¿sí? Y ese es el constante, la vida del cristiano, pues esa es la forma, no hay otra, no es de denominaciones ni de religiones, esa es la única forma que hay bíblicamente, que es lo único que vale para una persona que es creyente. No importa quién seas y en dónde estés parado, la única forma de salvación es Jesús abogando continuamente por tu maldad toda la vida hasta que te mueras y te encuentres con Él en el cielo para siempre, por haber creído en Jesús. Sí, es tan sencillo, así es. Dios castiga el pecado, Dios corrige a sus hijos, y a nosotros no nos gusta oír eso. No nos gusta oír que Dios odia algo, y no nos gusta al pecado, la maldad. No nos gusta oír que Dios castiga, ni que Dios reprende, ni que Dios nos disciplina. Eso no nos gusta oír. Aunque no nos guste oír, esa es la verdad, y tenemos que poner atención a eso, aceptarlo, sí, y aún disfrutarlo. Porque toda la disciplina de Dios es por amor a nosotros. Es como cuando tú disciplinas a tus hijos, no los odias. Bueno, yo no odio a los míos, aunque los discipline, ¿verdad? Pues, yo creo que es importante que lo hagamos. Es importante que sigamos con atención quién es Dios y cómo Dios trata a sus hijos, a los salvos. Ahí va. Dios no puede castigar, perdón, Dios nos puede castigar o aún destruir. En Hebreos 12, sí, déjenle digo, hay gente que no soporta, si hay gente que no cree en Dios, o que creen poquito en Dios, o lo que sea, pero cuando en el Antiguo Testamento, cuando decía que Dios le decía, por ejemplo, a Josué, llega a Jericó y destruye a todos, hasta los animales, no dejes nada, ¿sí? Y la gente dice, mira, no, que un Dios bueno, sí, ok, sigan no creyendo en este Dios, ¿verdad? Y no hay otro Dios, ¿verdad? Y Él es el único dueño del cielo. Y Él es el soberano por sobre todo, sí, y es el que te va a dar salvación de la forma que Él dijo que todos podíamos ser salvos. Dios es bueno, y sus disciplinas son buenas, y sus castigos son buenos, porque nos ama. Fue Job el que dijo, aunque me despedace, no dejaré de honrarlo. Lo voy a seguir adorando. Aunque me despedazara, tenemos que entenderlo. Él es soberano. Nosotros no somos la estrella de la película. Nosotros somos unos que en Él tenemos un lugar en el cielo, en Cristo. En Hebreos 12, del 7 al 10, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Esto es, si Dios no te disciplina, entonces no eres su hijo. El que no quiere que lo discipline Dios, entonces no ha de ser su hijo. Sí, me acuerdo cuando no voy a decir nombres, pero porque me voy a estar viendo mi mamá, pero cuando estábamos chiquillos, había otras señoras que nos querían regañar. Y mi mamá decía, mira, mamá postiza, ¿verdad? Porque venían a castigarnos cuando no eran pues la mamá, ¿verdad? Y así aquí, si nosotros no queremos la disciplina de Dios, seguramente somos hijos postizos, pues, ¿verdad? Porque el Padre disciplina a sus hijos. Él con todo derecho lo hace, primeramente porque lo hace por amor a nosotros. Ahí dice, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Luego dicen una pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días, y puse aquí lo puse marcado, ahorita vamos a ir adelante, pero déjenme le digo, por pocos días, porque ahorita va a haber cuando dice por 10 días, hay como una clase de confusión entre gentes, entre estudiosos, que ¿qué quiere decir eso? Pero aquí por pocos días nos disciplinaron, nuestros papás nos disciplinaron por un corto tiempo, ¿verdad? Cuando estábamos chiquillos, ¿verdad? Y luego ya no, pero no, aunque no se especifique cuánto tiempo, pero por un poco tiempo, dice acá.
Ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero esta clase de persecución, esta clase de disciplina, perdón, para lo que es provechoso. Si no, Dios nos disciplina para lo que realmente es provechoso, para que participemos de su santidad. Por esta razón Dios ¿cómo se dice? Nos disciplina. Por eso Dios nos disciplina, para que participemos de su santidad. Esa es la clave. El diablo, dice acá, echará a algunos en la cárcel. Aquí hay algo que nos debe de hacer pensar. Hablamos de la disciplina de Dios, y luego aquí llega el diablo y pone disciplina en el pueblo de Dios. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que pensar, porque aquí específicamente Dios dice que el diablo va a echar a unos en la cárcel. Sí, déjalo, leo acá, ¿dónde está? Es en el... Bueno, aquí dice, en el 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sí. El diablo es el que te va a agarrar y te va a meter en la cárcel para que seas probado. Sí, a ver, vamos a ver eso. Satanás no puede venir, y eso tenemos que póngaselo bien en su cabeza y entendámoslo. Aunque el diablo aquí viene y va a meter a unos a la cárcel, como que si él es el que puede, el capataz, o nuestro verdugo que viene y hace de nosotros como él quiere, no es así. Si el diablo no puede venir a tu vida y luego hacer lo que él quiera de ti. Si tú eres hijo de Dios, el diablo no puede tocarte, ni un pelo. Aunque aquí dice que va a ir con los de Esmirna y los va a echar a la cárcel, ¿qué creen? Dios lo está permitiendo, como lo hizo con Job. Si no, el diablo no puede, aunque quiere, pero aunque nos odia, pero no puede. Aquí dice, Satanás no puede venir y atacar al creyente a su antojo, pues nuestro Dios es supremo sobre él, absolutamente. Solo que Dios se lo permita, entonces, como lo vemos en Job. En el capítulo 1 versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Sí, le dijo al diablo: ve, y todo lo que es de Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sí, y luego fue y le mató a sus hijos y le quitó sus bienes y todo, pero no lo tocó. Ahí, a este punto, no tocó pues a Job, porque el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita, punto y aparte. Y eso es bueno que lo sepamos, aunque aquí la disciplina está siendo de parte de Dios a través del diablo. Sí, Dios usa lo que él quiere, porque él es absolutamente soberano y poderoso por sobre todo. Dios permite esto para nuestro bien y edificación, y porque si no pasamos ni una prueba, si nunca pasáramos ninguna prueba, ¿cómo sabríamos que somos fuertes? Si nunca te pasa nada en la vida y nunca oras a Dios para que te sane, para que te cure, para que te dé un trabajo, para que te salga la barba cuando estabas chiquillo, si nunca pensamos que Dios va a hacer algo o si nunca pasamos por ningún problema, ¿cómo sabríamos que hay un Dios y que nos ayuda y que es bueno con nosotros? ¿Cómo sabríamos que tenemos fe si no pasara nunca nada malo? Entonces, obviamente que Dios usa esas cosas para nuestra edificación, pues, para crecer. Ahora sé que tengo fe. Sí, ahora sé que hay un Dios que me ama y que me va a llevar al cielo, y tengo gozo porque Él está conmigo, pues. Hay cosas en mi vida que se han quedado desde cuando yo estaba muy chico, y me acuerdo que yo le pedía a Dios esto y me lo concedía, cosas que yo decía wow, y salud de gente y cosas así, porque Dios quiere que nos pasen esos problemas, y luego cuando Él lo resuelve, entonces nosotros sabemos que tenemos fe. Oh, gloria a Dios. Sí, sabemos que estaba allí, entendemos que Dios nos cuidó y que nos rescató y que nos bendijo. Sabemos eso. Sabemos, porque pasamos por un problema. 1 de Pedro 1, del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, si tu fe, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí dice claramente, cuando estemos pasando por un problema, confiemos en Dios y ahora nuestra fe va a ser manifestada. Y vamos a saber que tenemos fe y vamos a estar listos para cuando Jesús regrese. Obviamente que Él está haciendo algo con los de Esmirna, porque el Señor está haciéndolos crecer, enseñándoles cosas y enseñándonos a nosotros cosas que tenemos que aprender a través de esos problemas, a través de esas tribulaciones. Ese sufrimiento que Jesús les avisa que sí tendrán, dice aquí que será por 10 días. Les diré, hay como unos 5 opiniones diferentes interpretaciones de estos 10 días. Les voy a contar solamente algunas, ¿ok? Porque todas son válidas, digamos. Hay gente que es erudita bíblica, que se han pasado su vida pensando en lo que dice Dios, en lo que dice la Biblia. Entonces es válido que tomemos en consideración sus puntos, aunque nosotros vamos a sacar una conclusión, ¿okay? Así de peor rapidito, ¿ok? Uno de los puntos dice, ¿qué son los 10 días? Dice, uno es que cada día representa un año. Pues ellos sufrieron, los de Esmirna sufrieron tanto con este emperador Diocleciano, ese se llamaba su nombre de ese emperador, que duró 10 años. Entonces, un día, si 10 días ellos decían son días proféticos y cada día es un año. Entonces, este emperador los castigó, los atribuló por 10 años. Entonces, eso tiene que ser eso que dice que van a sufrir por 10 días. En la opinión de una persona. El 2. También dicen que la persecución a los cristianos estuvo en manos de 10 emperadores romanos. Iba a poner los nombres, pero no nos van a decir nada. Uno de ellos era Marco Aurelio. Todos esos emperadores romanos fueron 10 solamente. La persecución contra los cristianos se terminó como en el año 324, creo que leí. Entonces, 10 emperadores romanos decían, pues un emperador por cada día. Entonces van a sufrir por 10 días. Pensaron, son los emperadores romanos. Bueno, la verdad, hermanos, no necesitamos pensar tanto. Solamente tenemos que oír. Vamos a ver el texto y vamos a ver qué nos dice el texto. 10 días hablan de un corto y limitado tiempo. Esto es, 10 días es poquito tiempo, pero tiene un límite. No va a pasar para allá ni es antes. Es un tiempo determinado. En realidad es una antigua expresión griega que es fácil de entender observando otros pasajes. ¿Sí? En Jeremías 42:7, si voy a leer unos cuantos pasajes, en donde se hace una clase de... es como un pensamiento, ¿sí? 10 días, 10 veces. Es como ahorita estamos, ya te he dicho 1,000,000 de veces que no me digas esto. Es como una expresión que se entiende por otros textos o porque esa es la costumbre. Ahí va. En Jeremías 42:7 dice, aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. En Números 14:22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Sí, esa es como una expresión, y los 10 días es una expresión de un corto tiempo ilimitado, que tiene un límite, pues. Entonces, es muy seguro que el diablo los quería dejar en la cárcel por mucho más tiempo, pero Dios no lo dejó, solamente por un corto y específico tiempo, por 10 días. Hermanos, los cristianos de Esmirna nunca se les prometió sacarlos de la tribulación o de su pobreza. Así continuaron en un gran sufrimiento y murieron mártires. Aún tampoco Dios les acusa de nada, sino de ser ricos en medio de la pobreza. Jesús les dice que son ricos y les ofrece la corona de la vida. Pero más importante es lo que no les dice. Se me hizo esto súper interesante porque Jesús les dice a ellos que les promete la corona de la vida. Y es muy bueno. Pero lo que no les dice es más importante, y esto es, no los acusa de nada. Sí, uno de los salmos dice, bienaventurado es aquel a quien Dios no culpa de pecado. Sí, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que poner atención a todas esas cositas, porque
si nosotros que somos tan malos y que somos tan poco perseverantes en las cosas de Dios, tenemos que estar pues bien agarrados de Jesús. Es que es en Él que tenemos chance, es en Él que Dios nos ve limpios de pecado, sí, y es en Jesús que no nos culpa de pecado, porque el pecado pues ya lo mató Jesús en la cruz, lo sufrió Jesús. Entonces, si nosotros tenemos poquita fe, poquita inteligencia y entendemos poquito de esto, lo único que tenemos que hacer es correr a los pies de Cristo, agarrarnos de su pie y decir: Señor, donde me lleves voy, no importa qué, no importa qué. No importa que el sufrimiento, no importa si me vas a hacer rico. Sí, yo me volví a acordar otra vez del barro de Jeremías. Sí, ¿se acuerdan que hablamos de que estaba el alfarero, ¿verdad? Y Jeremías encontró que el alfarero desbarató el barro que estaba haciendo la vasija y no le importó nada, porque aunque hizo otra vasija diferente, seguía haciendo el mismo barro. No importa qué Dios haga con nosotros. Sí, no importa si vamos a hacer una vasija de oro donde va a ponerlo acá en la mesita de la visita, o si nos va a agarrar, nos va a hacer un jarrito allá para poner una maceta. Sí, ¿qué tiene lo que nos haga Dios? Con que estemos en su mano, con que estemos en la mano del que hace las cosas, con que seamos de Él. Amén. Eso es lo que tenemos que, ese es lo único que tenemos que, no es que Dios me haga grande y me haga inteligente y me haga guapo y hermosa si eres mujer. Si ya son, pues qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y todas las mujeres dicen sí. Amén, sí, ¿verdad? Pero aún eso no era lo importante, pues no era lo que tenemos que vivir agradecidos a Dios, sino que Dios hace con nosotros como a Él le plazca. Eso sí tiene que llenarnos de gozo, de alegría. Si Él nos da riqueza, gloria a Dios. Si nos da pobreza, gloria a Dios. Si el Señor es bueno y es dulce, porque lo único que importa, como Pablo dijo, si lo adoras ahorita, lo vas a seguir adorando después. Si no lo adoras ahorita, no lo vas a adorar después. Mueras o vivas, lo único que importa es que lo adores, porque en Él tenemos vida eterna. Él nos hizo a su semejanza, vivos para siempre, como Él. Entonces es bueno, es importante saber que somos de Él y que Él nos guía y Él nos lleva en su plan, en su voluntad, como Él quiera que nos haga, como Él diga. Está bien, como Él diga. Somos de Él. A ellos no los acusa de nada, y eso es más importante que es tan importante como la promesa que les da de la corona de la vida. No los acusa de nada, por eso tienen la promesa. Esta corona no es de oro, sino que esa corona era llamada Estéfanos, que se le daba al atleta ganador, pues era un trofeo importante que también se utilizaba esa corona, esa Estéfanos, en la celebración de un matrimonio. Al final, los dos, esto es el hombre y la mujer, portaban pues esta corona Estéfanos. Se me hizo importante esta ilustración, porque en los coliseos de los atletas, todos estos, el que ganaba la carrera le ponían su corona, era una corona de laureles, una corona de hierba, y eso anunciaba pues que era el victorioso, el que ganó, porque había jugado a esa carrera, él ganó. Pero los esposos, los novios, cuando se casaban, también le ponían la corona de victoria, esta corona Estéfanos. Y digamos que no es tan interesante cuando vemos a los novios con su corona, pero sí es interesante cuando vemos a Jesús con su iglesia y los dos con su corona de victoria. Eso está suave. Si eso es importante, nosotros tenemos en Cristo Jesús Estéfanos, la corona victoriosa, la corona sobre la muerte, la victoria sobre la muerte, en Cristo Jesús, coronado Él también. Importante que también se utiliza en la celebración de un matrimonio. Para los de Esmirna, eso significaba tener riqueza y gloria. Jesús les dijo que les iba a poner la corona de la vida, y ellos lo entendieron perfectamente bien. Se usaba mucho que
el jefe ahí tenía su corona. Sí, Jesús le dice, ustedes van a tener su corona de ustedes, la corona Stéphanos, la corona de la vida. El día de hoy, la única corona que necesitamos es esta corona Stéphanos. Perseveren hasta la muerte, y cada creyente portaremos la corona de la victoria sobre la muerte. Sí, necesitamos perseverar hasta la muerte. Sí, si la muerte llega, que llegue. Amén. Si no llega, pues que no llegue. Pero de todos modos vamos a continuar haciendo lo que a Dios le gusta. Sin temor el punto aquí es sin temor a la pobreza, sin temor a la enfermedad, sin temor a la muerte. Ya sé que es bien difícil y es exactamente lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo no le vamos a tener temor a la muerte o tener temor al cáncer, a las enfermedades? Hasta el COVID nos ponía a temblar hace un año. Tenemos miedo de todo, ¿verdad? Pero si tenemos a Jesús, Él nos dice, confiad en mí, ánimo. Aquí dice, no teman, aunque estén en el problema, no importa que esté sucediendo lo que esté pasando, ¿qué importa? Tengan confianza en mí, yo tengo todo bajo control, Él es el Señor y tenemos pues que confiar en Él, no temer, aunque estemos, la lógica, nuestro entendimiento nos diga, tenemos que estar temblando, tenemos que sacar la casta de la fe y decir, aún ahorita estoy en paz, aún ahorita estoy con Cristo. Y Él está sobre mí, Él es mi Señor y es el dueño de todo. Es súper hermoso. Tenemos que planearlo, cómo yo voy a creer, cómo yo voy a encajar en este pensamiento, cómo no voy a temer en medio del problema. Tenemos que hacerlo. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Así hablando de esta corona de la vida, que es la vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman. Aunque mueran, vivirán. Yo puse aquí no sé si tiene ahí en la hojita, pero todo este punto que he tocado aquí es un punto bien difícil, porque como ya dijimos, no nos gusta la presión, no nos gusta la pobreza, no nos gusta que alguien nos oprima o nos quiera dirigir, eso, no nos gusta la disciplina. Pero si crecemos, si maduramos en lo que Jesús nos enseña aquí, yo creo que vamos a ser más felices. Vamos a entender mucho más su plan, porque nuestra felicidad, y sabemos eso, no depende de lo mucho dinero que tengas. ¿Sí? Nuestra felicidad no depende ni aún de la salud. Todo ayuda, estar sanos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la felicidad, el plan que Dios tiene es que le seamos su barro. Eso es lo que nos tiene que llenar de alegría y de gozo, que Él hace con nosotros lo que a Él le place, conociendo que es bueno y que nos ama. Sí, confiemos en Él, maduremos en esto, hermanos, crezcamos en esto. Es difícil, pero es un punto bien importante en nuestra fe, confiar en Él, no temer. En el 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver. Esto va dirigido a la iglesia de Esmirna, y todo lo que hemos dicho ahorita. Y a todo aquel que tenga oídos, y ahora nos alcanza a todos, si el que tenga oído que oiga, y esto ya no es solamente para los esmirnenses, pero es para cada persona de todo el mundo que tenga oídos. Toda esta enseñanza no es específicamente para ellos sin que sea para alguien más, sino que es para todo el que oye, para todo el que tenga oídos, entonces que oiga pues al Espíritu lo que le va a decir. En especial a la iglesia perseguida, gracias a Dios que nosotros no estamos sufriendo persecuciones. Estamos en un país libre, la mayoría de nosotros estamos en países libres en donde podemos ejercer fe o no y nadie nos va a matar. Estamos ahí, si tenemos fe, gloria a Dios. Si hay gente que está contra la fe y todavía son libres de hacerlo y nadie les dice nada. Gracias a Dios,
estamos en un país libre, pero en la India o en países musulmanes, en donde que en esos países creer en Jesús es pena de muerte. Leí dos historias de hindús. Hubo uno que se convirtió y cambió su nombre. Ya no se llamaba hindú, pero ahora creo que se llamaba Pedro Santiago, este hindú. Sí, y lo mataron terriblemente, pero en su muerte convirtió muchísimos hindús. Los trajo a la fe porque él le entregó su vida por completo a Dios. Sí, y la cosa es de que entre más sufres y en esos lugares tu fe crece pues mucho más y se entiende mucho más y pasan muchas más cosas, pues Dios está allí en fuego con ellos. Puse acá, por creer que Jesús, donde creen que creer es pena de muerte, hay lugares que creer en Jesús es pena de muerte. Pero aquí, y con nuestra libertad, cuando se ofrezca hablar de tu fe, no la escondamos. Aquí dice, cuando en tu libertad se ofrezca que hables de tu fe, no la escondas. Hay veces que uno se excusa diciendo, yo no dije nada por ser prudente. Hay veces que dicen, yo no dije nada por miedo a ser avergonzado, o por no levantar una discusión, o porque esta sociedad en la que vivimos ya está demasiado loca como para oír la verdad. Sí, son cosas que estamos viviendo así en una sociedad libre. ¿Sí? No estamos en persecución y nos van a echar a la cárcel, pero libremente escogemos no exponer nuestra fe por esas excusas. Porque ya fue demasiado lejos, porque nos van a avergonzar, porque no quiero discutir con nadie. Si encontramos en nuestra libertad que estamos privados, solitos nos privamos. Ya no queremos la discusión con nadie, no queremos que la verdad sea más grande que la mentira que tienen ellos, porque se nos van a echar encima. Hermanos, con claridad y seriedad debemos de exponer, tenemos que tener en la mente hacerlo. Expongamos nuestro desagrado por lo inmoral. Tenemos que exponer el pecado. Si no quieres ninguna discusión ni quieres ofender a nadie, no lo hagas, ¿verdad? Pero nadie tiene que pensar que tú también crees que lo inmoral está bien. O sea, como cristiano, tienes obligación de decir, haz lo que tú quieras, yo estoy en contra de eso. Sí, eso es pecado, mi hijo. No puedes estar viviendo nomás así con esta muchacha o con este hombre. Es pecado, haz lo que tú quieras, eso es pecado. Ser homosexual es pecado. Eres libre, haz lo que tú quieras con tu vida, pero es pecado. Amén. Hombre, está bien, pero tenemos que decirlo, tenemos que exponer. Si nosotros no vamos a morir por decirlo, pero hombre, ya ni siquiera le estamos haciendo la lucha, estamos dejando que todo el mundo haga lo que le dé su gana. Sí, y los cristianos ahora son los oprimidos y callados voluntariamente. Tenemos que exponer nuestro desagrado por lo inmoral y por las falsas doctrinas e ideologías satánicas, que son las que están, fíjate, esta ideología del género es una ideología nada probado, es una doctrina, y ahora ha llegado a tal grado que te echan en un lugar libre, en un país libre, te llevan a la corte porque estás peleando contra una ideología. Si no es nada comprobado, es una doctrina que está tomando poder frente a nuestras narices, y nosotros dejando que nos lleve la corriente porque no queremos ofender a nadie. Si no es que tengamos un carácter fuerte o no, es que tenemos fe o no. Amén. Aún que suframos por 10 días, si nadie en este mundo te va a hacer más. Digamos que si de veras nos costara la vida el defender nuestra fe, no pasa de ahí. El sufrimiento sería por 10 días. Y todavía tenemos la corona de la vida. No hay comparación
en el sufrimiento, en el sufrimiento de este mundo con la vida eterna. Sí, no puedes decir, oh, yo no voy a hacer esto porque qué tal si me castigan, me van a ver mal, cómo me van a ver los demás. Sí, estamos cambiando eso por la corona de la vida, por la vida eterna. No hay comparación. Jesús dice, el que venciere, si es un reto. Sí, Jesús quiere que de veras, hombre, nos subamos a nuestro caballo y agarramos la lanza de cristianos y vayamos contra la sociedad pecaminosa e inmoral. Él quiere, el que venciere. Fue D.L. Moody quien dijo esto. El que nace una vez y muere 2 veces va al infierno. Pero quien nace 2 veces y muere una, va al cielo. Digo esto porque el verso 11, después de que dice que si tienes oídos, oye, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sí, la segunda muerte, sí, como dijo D.L. Moody, si naces de tu mamá a este mundo y si no vuelves a nacer, o sea, si no naces otra vez, entonces mueres una vez y la segunda muerte te lleva al infierno. Si naces de tu mamá y naces otra vez, entonces cuando te mueres, si llegaras a morir, la segunda muerte no tiene nada que ver contigo. Tienes que nacer una segunda vez para que la segunda muerte, como dice aquí, no te afecte. ¿Se entiende? Es súper chido esto. Es súper suave de entender, es súper importante de entender, súper importante de entender. Sí, nosotros tenemos que volver a nacer para no morir 2 veces. Porque el problema es la segunda muerte. El problema es la segunda muerte. La primera muerte, ahí te va, yo puse acá de esto. Apocalipsis 20, o dice la Biblia. Apocalipsis 20, del 14 al 15. Ya vamos a terminar. Dice, y la muerte y el Hades, y la muerte que es la primera muerte, y el Hades que es el lugar de la muerte, el lugar donde van los muertos, en la muerte y el Hades, fueron los dos lanzados al lago de fuego. Esto es, la muerte, la primera muerte y el lugar de los muertos de la primera muerte, los dos fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Okay. Esta es la segunda muerte. Dice en el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero no va a entrar al cielo, sino que va a ser lanzado a la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí con esto tan clarito? Tenemos que volver a nacer. Tenemos que entregar lo que tenemos, nuestros derechos, todo a Cristo, para que ahora en Él tengamos la protección de la segunda muerte. No vamos a ir a la segunda muerte porque Él nos da la corona de la vida, porque es en Él que nacemos otra vez. Nacer del Espíritu es nacer en Cristo, es ahora ser en Él. Amén. La muerte y el lugar de los muertos murieron en el lago de fuego. Esto es la segunda, que es la segunda muerte, que significa pues el final. Para cualquier persona la segunda muerte es, se te acabó la vida, ahí mueres y mueres eternamente. Entonces, y para cerrar, el pensamiento único que se me viene a la mente para nosotros que somos cristianos, y para el que esté oyendo, tal vez tuvo comezón de oír hoy, por casualidad estás allá. Sí, tenemos que pensar en recibir a Jesús en nuestro corazón y dejar a un lado las cosas que hacíamos en nuestro primer nacimiento. Esto es, tenemos que morir al pecado y dejar que el Espíritu Santo nos mantenga en el plan de Dios, lo cual es correr a su trono una y otra vez, en donde Él nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos pone
pone nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, en donde nos protege de ir un día a la segunda muerte. Tenemos que volver a nacer, recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor, arrepentirnos y dejar que Él dirija nuestras vidas ahora, de ahora para adelante. Terminamos así. La segunda muerte es absolutamente terrible y 1000 veces peor que la primera muerte. Es una agonía infrenable, permanecer muriendo, agonizando, sin descanso nunca. Será espantoso, real y eterno. Esa es la segunda muerte. Jesús no nos promete que no vamos a sufrir, pero nos reta diciéndonos: no temas, confía en mí. Él nos dice: no temas a los sufrimientos que vengan. Y Él nos puso el ejemplo. Sin temor fue al sufrimiento. Tenemos que confiar en Él. Amén. Oh, gloriosísimo Rey, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia, por tu majestad. Gracias por esta enseñanza, Señor, tan clara y tan importante, tan exaltante. Ayúdanos, Dios, a entender estas cosas. Son cosas básicas que el cristiano tenemos que saber. Tenemos que saber dónde estamos parados y a dónde vamos, quiénes somos. Ayúdanos, Señor, para que estemos 100% seguros que somos tuyos y que estamos en el proceso de abandonar las cosas del mundo, de abandonar las cosas que hacíamos en nuestro primer nacimiento, pero ahora hagamos las cosas en una segunda oportunidad, en esta segunda vida que tenemos, que es volver a nacer, que es caminar contigo, que es llenos del Espíritu Santo, adorarte, glorificar tu nombre y exaltarte, obedecerte y seguirte. Poséenos, Dios Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho. Pasen buenas noches. Gloria a Dios. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le ibas a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás, si sigue viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si lo buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si lo buscas hoy, cuenta te darás de que se vive